Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, ¡qué alegría! Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. Agradecido a Dios, por supuesto, por un día más de vida que nos permite estar acá, Como cada mañana, cuando pongo mis pies sobre el piso, ahí en mi camita nada más, cuando suena el despertador para venir a este lugar, doy gracias a Dios por ese día que Él me permite vivir, de arrancar así de esa manera. Y le pido a Él, por supuesto, que cuando hable acá, que no hable pavada, sino que pueda decirte algo realmente, que pueda decirte algo que llegue a tu corazón, que cambie tu manera de vivir, que pueda por ahí, hacer que tus decisiones sean aún mejor el día de hoy, porque vas a tener como prioridad al Creador, aquel que te formó desde el vientre de tu mamita. Como te decía, hoy quiero compartir con vos un tema que está, o que nos rodea, o que nos llena cada día, o que por ahí falta, y lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es? Pablo, un tipo difícil, Pablo, el apóstol Pablo, no era ningún santo primero, hasta que conoció a Jesús, hasta que le tumbaron del caballo, y entonces cambió su vida para siempre. Y él mismo, aquel rebelde, aquel que hacía cosas que a Dios no le agradaba, luego escribía cartas hacia las primeras, a las iglesias primitivas de ese tiempo, de una manera increíble en Cristo, y luego viene a hablarnos de Él, cómo es posible. Era difícil de creer, pero ese era Pablo. Ese era Pablo que había cambiado totalmente su manera de pensar, porque Dios cambió su interior. Había cambiado su interior y todo era diferente luego. Tanto es así que él, en esta carta que escribe a Tesalónica, a los cristianos que estaban ahí en Tesalónica, él decía: así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Ese es el texto que quiero compartir con vos. Ese es el fragmento de esa antigua carta que escribía Pablo hacia los primeros cristianos que estaban en Tesalónica, aquellos que recién comenzaban a creer en el Cristo que había muerto y resucitado. Pablo fue uno de los más grandes en el Nuevo Testamento, más grande seguidor, o más grande de los seguidores de Jesús, a mi opinión aún más grande que Pedro. Esto es una afirmación de que ya lo venían haciendo, Ahora la pregunta de esta mañana es: ¿nosotros lo hacemos? ¿Cómo somos con nuestros condescendientes? ¿Cómo somos con nuestros amigos, con nuestros parientes, con nuestros hermanos? ¿Cómo somos con aquellos que están todos los días con nosotros, que lo vemos? ¿Será que actuamos de esta manera como daba hincapié Pablo? ¿Será que nosotros le hacemos honor a esta palabra? No sé, decime vos. Una traducción dice, la NBI dice así: por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Pero una traducción más blandita, como la lenguaje actual, lo dice de esta manera: por eso anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana, como ya lo vienen o ya lo están haciendo. Hay una afirmación en este fragmento como la continuación de algo, pero reforzando la idea, ¿me entienden?
Pablo animaba a continuar como venían haciendo esa gente, pero reforzando aún la idea de que ya lo estaban haciendo, dando por hecho algo que debería ser una obligación inclusive para aquellos que conocieron a Jesús, que conocen el amor de Dios. Y esto por ahí no es un amor tan fraterno o familiar, o un amor de un matrimonio, o filial, sino que es a ver cómo actuamos nosotros con aquellos que no tienen nada que ver con nosotros, con los amigos, o con los que no son amigos, con los conocidos, aquellos que los vemos de a tanto y que no sentimos nada, no nos mueve el piso, aquellos que lo vemos en la calle, los saludamos y pasa, y van nada más. Pero seguramente en algún momento chocamos, no en el mal sentido, sino que entablamos una conversación y conocemos un poco más de la intimidad del otro. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en ese momento? ¿Ignoramos, damos la vuelta y nos vamos? ¿O miramos nada más cuál es la circunstancia por la que el otro está pasando y cruzamos? A veces ni siquiera están pasando por una circunstancia difícil, solamente te comentan algo porque necesitan hablar de algo. Ahora, ¿en nosotros está el interés de escucharlo o no? Y Pablo hablaba de animarse los unos a los otros, porque el ser humano necesita eso, necesitan esa palmadita en la espalda. Decime que no, decime si a vos no te hace falta eso todos los días, que alguien diga, qué bien que lo estás haciendo, seguí así, vale la pena, mira lo que estás haciendo, está bueno eso. A veces necesitamos ser visible a los demás y no nos ven. A veces vemos que la gente quiere visibilizar sus acciones hacia nosotros solamente para que demos esa palmadita en la espalda, para que le digamos, bien ahí Marcelino, está haciendo bien ahí José, dale que va. Por eso decía Pablo, anímense los unos a los otros. Es un compromiso de amistad, es un compromiso de compañerismo acá en la radio, es un compromiso de compañerismo en el trabajo, ahí donde estás, en la oficina, ahí donde estás en el aserradero, ahí donde estás entre la hierba tarefeando. Es animarse unos a otros, es decirle, bien ahí. Normalmente en el trabajo uno conoce al otro, ¿no? Uno sabe cuál es el chusma, cuál es el mala onda, cuál es el bueno, cuál es el buenudo. Uno conoce todo, ¿no? Uno va conociendo al otro. Uno por ahí repele al otro. Pero este fragmento de Pablo me impacta mucho porque habla casi de una obligación, porque él da por sentado, da por hecho. Por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida, porque necesitamos imperiosamente del otro. Nosotros fuimos diseñados para vivir en sociedad. Cuando Dios nos ha creado a nosotros, nos ha creado con un diseño único de vivir en sociedad. Nosotros no podemos sobrevivir solo, como el náufrago, en una isla separado. No sé si por ahí vos viste, hay muchos, inclusive insectos que tienen una vida solitaria. Hay animales que tienen vida solitaria, que después de un tiempo que son criados y ya son adultos, vagan. Aquellos que miran muchos documentales, los leones que vagan en la sabana africana. Hay muchos animales que están diseñados para eso, ¿no? Para vivir una vida solitaria. Pero el ser humano no es así. El ser humano necesita del otro. Está diseñado para vivir en comunidad. De ahí la familia, que es la base de la sociedad. Cuando hablamos de sociedad,
hablamos de un grupo de gente que se asocian para el bien común. Esa es la sociedad. Es un grupo de seres humanos que se asocian entre sí para el bien común. De ahí que estamos todos acá en este pueblo en 2 de mayo, cumpliendo esa labor. Desde hace muchos años, cuando vino Pedro Núñez y los primeros colonos, ellos también se necesitaban unos a otros para sobrevivir en estos parajes. Parajes llenos de tigres, de víboras. Imagínense ese tiempo, cuando la avenida del colono era solamente un trillo, un camino donde pasaban los carros, donde recién ahí fueron cortando un poco los árboles para que pueda pasar la gente. En ese tiempo, según la historia, lo primero que se pone ahí en la entrada de 2 de mayo, allá por donde está el Hotel Austral, un destacamento de gendarmería, pero no era para subyugar a la gente, sino que era para servir. Y cada colono que venía necesitaba del otro. Yo no sé, pero yo me acuerdo cuando era chico que en las chacras les decían ayutorio, o es un nombre derivado del portugués seguramente, de que cada uno se ayudaban. Hoy también se hace lo mismo, porque conozco a un amigo, Luis, que él trabaja él vive en una chacra, él tiene una chacrita allá por la 211, a unos 10 kilómetros de acá, y él me cuenta que, bueno, se reúnen varios vecinos para cosechar el maíz en un lugar, para arrancar la mandioca en otro lugar, y así lo hacen más fácil, para cosechar el tabaco. Se unen todos porque después él también necesita de los otros. Nosotros estamos diseñados para vivir en sociedad. No seas egoísta, no creas que naciste de un repollo y no necesitas de nadie. Necesitamos el uno del otro, siempre. Y Pablo en este fragmento de esta carta que le escribía a los tesalonicenses, él decía: anímense los unos a los otros. Anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida. Lo curioso de este texto es que Pablo da por hecho, porque sigue diciendo como ya lo están haciendo. Ahora, si ya lo estamos haciendo, ¿por qué él dijo lo anterior? Si ya da por hecho que lo hacemos, es porque es débil y el ser humano tiene un corazón ególatra, egoísta. Nosotros enseguida nomás tendemos a pensar en nosotros nada más y a restar valor al otro. Somos así, no solamente vos, yo también soy así. Todos los días tratamos de cambiar esa situación, de agradecer, de mirar al otro, de visibilizar, de mostrar, de decirle: bien, estás hecho bien, bien has hecho, seguí así. Pero Pablo decía que había que animarnos y ayudarnos a fortalecernos. Esto no estamos hablando por ahí de cosas materiales o de algo físico, sino de algo interno, de algo espiritual, de animarnos los unos a los otros. Eso es totalmente espiritual. De animar al otro, de entrar, de decir con el intelecto algo que al otro también desde ahí, desde el corazón, desde la mente, puede percibir. Esto no es lo mismo que si a alguien se le rompió el auto y no arranca y hay que empujar para que arranque y está solo, no es darle una mano y ayudar a empujar el auto para que arranque. Es diferente. Esto es interno. Esto no hay que hacer fuerza. Esto es tratar con vidas. Es tratar con el ánimo, con lo que el otro necesita. Y como te decía, todos necesitamos los unos de los otros. Tanto es así este diseño tan lindo que ha hecho Dios
en la sociedad es que uno de los mayores mandamientos, el segundo de los mandamientos es ese: ámense los unos a los otros. Ama a tu prójimo, ama al otro de una manera tan grande como a vos mismo. Tanto es así que el mismo Dios pedía esto, que nosotros miremos al otro, cuidemos al otro, querramos al otro, así como nosotros nos queremos. El otro día estaba mirando un video, viste que ahora muchos se creen hasta que son animales, se autoperciben de un sexo diferente, se autoperciben... Yo me autopercibo rico, pero no funciona. Y también está el autopercibirse a ver cómo podría nombrar esto, ¿no? Autopercibirse inválido. Y tanto fue así que una mujer se lastimó los ojos para quedar ciega. Ahora, ¿cuál es el amor que pueda tener esa mujer para dañar su propio cuerpo? Imagínense qué amor tiene hacia los demás si ni siquiera a sí mismo se ama. Y como te decía, uno de los mandamientos más grandes, el segundo en su escala, es esto. Primero es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo, al otro, al que está con vos, al que sigue, de la misma manera que vos mismo te amás, de la misma manera que vos mismo te querés. Y Pablo en este texto decía que tenemos que animar al otro, tenemos que ayudar al otro a fortalecer su vida como ya lo están haciendo, reafirmando algo que está dando por hecho. La base de la sociedad es la familia, ¿sabías? Ahí nace la sociedad. Ahí nace una asociación de amor. Desde la cuna, de ahí, a veces me imagino yo, a veces con las imposibilidades que tenía mi vieja, analfabeta y demás, de cómo cuidó a sus 8 hijos. Y en ese tiempo no había planes sociales, no había nada. En ese tiempo había que ir a carpir entre las líneas de té. En ese tiempo había que ir a juntar tunk. En ese tiempo había que tarifear. Me acuerdo, mamá siempre contaba que ella le dejaba a mi hermano mayor dentro de una cajita, tipo una caja de manzana, y dormía ahí abajo de una planta, de un árbol, mientras ella carpía. Y así nos crió a todos. De esa manera nos mandó a la escuela. Como pudo, la vieja hizo lo que pudo, demostrando su amor hacia sus hijos, hacia sus descendientes. Hoy, pasando los años, y ya no está más la vieja, pero no dejo de agradecer lo que en sus posibilidades hizo doña Elena Álvarez, doña Eva, como le decían algunos acá en el pueblo. ¿Quién le enseñó eso a la vieja? Ella vivía ahí en el Cerro de la Pileta, y mucha gente venía de la Picada de Indumar, de Sol Naciente, y tenían que pasar por ahí para venir al hospital. Pero el fuego de la cocina de mamá no era una cocina a leña, era un fuego en el suelo. Y recuerdo, había una cadena
arriba donde colgaba la soya o la pavita. Con un gancho ahí colgaba y se calentaba el agua. O a veces le decía, había como una parrillita de 3 patitas, trempe le decían. Pero siempre estaba la pava caliente. ¿Para qué? Porque siempre llegaba alguien a pedir agua caliente y de ahí arrancaba su caminata hasta el hospital a Cando de Mayo. Camino de tierra esa época. Siempre pensaba en los demás. Siempre mamá tenía una jarra con agua, una jarra limpia con agua para dar a aquellos que venían cansados subiendo el cerro, que habían caminado ya 14, 15 kilómetros tempranito para llegar al hospital. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué obligación? Pero esa era la naturaleza de la vieja. Hoy hay todavía, eso sí que hay. Conozco mucha gente que aún desinteresadamente ayuda al otro. Anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida, como ya lo están haciendo. Es muy delgada la línea entre el hacer y no hacerlo. Por eso Pablo decía, como ya lo están haciendo, pero no dejen de hacerlo. Sigan así. Vale la pena. Vale la pena. Siempre. Siempre vale la pena. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho.